Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Es maravilloso acercarnos cada día a la palabra y aprender de ella los principios, las enseñanzas de Dios que nos sostienen, que nos alientan y alimentan. Es mi oración para que Dios te haga crecer más en su amor, en el compromiso, en el servicio y en la firmeza y constancia en el Señor. Gracias por acompañarnos en este día que corresponde a la Escritura. Acompáñanos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 al 24. Estad firmes en la fe. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Estad firmes en la fe. Hemos llegado al final de la primera carta a los Corintios. Se dice que Pablo escribió por lo menos 3 cartas a esta iglesia. Entre la primera y la segunda carta existe una carta que no está dentro de nuestro canon y que se cree por eruditos se perdió y se llama por los expertos la carta dolorosa de Pablo. Porque si en esta primera carta amonesta fuertemente a la iglesia para que corrijan su inmadurez, sus divisiones, sus problemas de matrimonio, sus problemas con la inmoralidad y sus abusos y malentendido de los dones y abusos en la cena del Señor, la segunda carta, que no está, que sería que la que tenemos es tercera, es una carta bastante fuerte. Y aquí al cerrar esta carta, Pablo les vuelve a hablar como si estuviera hablando en un lenguaje militar. Y les está diciendo, velad, estad firmes en la fe. Los creyentes somos llamados a vivir como soldados, aquellos que caminan en firmeza, en honor, en una entrega total y que no divagamos. Incluso les llama a portarse varonilmente. Es una actitud de firmeza, de nobleza y de no mirar atrás, de no acobardarse, sino tener el valor de enfrentar la vida cristiana, de enfrentar los principios de Dios y las pruebas de la vida sin renunciar a la fe y sin diluir los principios de santidad que Dios pide de cada uno de nosotros. Pero a la vez nos pide vivir una vida llena de amor y de carácter cristiano. Pablo alaba a las familias que sí han entendido y menciona a la familia de Estéfanas, menciona a otros como Fortunato y Acaico que han visitado a Pablo hasta Éfeso y eso ha confortado su corazón. Porque a pesar de todo lo duro que pueda ser el mensaje, el apóstol cierra con un mensaje de amor y él expresa todo el amor que tiene a la iglesia. Y así como un padre puede ser rígido con sus hijos y puede ser duro en la disciplina, esa es muestra de que en verdad le ama. Pablo
como apóstol ama a la iglesia. Los pastores que amamos a la iglesia no toleramos la mediocridad, no toleramos la hipocresía, no toleramos que el pecado se esparza en la iglesia y permitir que miembros de la iglesia que estén ejerciendo ministerios, cargos en la iglesia y viviendo una vida falsa, una vida sin estar conectados con Dios. Pobre de aquella iglesia cuyos pastores no le amonestan y les solapan el pecado. Los pastores, como Pablo, son aquellos que confrontan con firmeza, con determinación, y la exhortación tiene ese propósito: hacer volver al pecador a vivir dentro del plan de Dios, que sean confrontados, sí, pero también que sean restaurados y que sean encaminados hacia el propósito eterno de Dios. Pablo cierra esta carta expresando que esta salutación la escribe con su propia mano. Hay una carta, creo que es la carta a los Romanos, donde se menciona el nombre de su amanuense o su escribano llamado Tercio. Pero aquí Pablo dice: la salutación es de mi propia mano. O sea que es probable que Pablo ha dictado esta carta a alguien que está allí, una especie de secretario, pero también ahora él está firmando y está diciendo algo bien impresionante en el verso 22, cuando dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Otra versión dice aquí: si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios. Quiere decir que Pablo está maldiciendo a la iglesia de ninguna manera. La maldición viene en consecuencia de no amar. Si no deseas, como dice en el libro de Job también, no quiso la bendición y ésta se alejó de él. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Significa entonces que cuando nosotros no amamos a Dios de todo nuestro corazón, mire, el amor a Dios es un llamado. Recuerde el primer mandamiento, es un mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Como decía el Shema judío, el primer mandamiento en Deuteronomio 6, 4 al 9, el llamado a amar a Dios. Y por no amar al Señor viene la maldición. ¿Por qué? Porque te alejas de Dios, que es la fuente de toda bendición, y viene sobre ti todo tipo de calamidades. Las consecuencias del pecado son terribles. La gente se queja del pecado, de las consecuencias y de todo el sufrimiento que experimentan, pero no quieren volverse a Dios. El secreto está en volvernos a Dios y venir a Dios, que es la fuente de todo bien y de toda bendición. Y Pablo exhorta a los hermanos a amar a Dios, y él dice: el amor de Dios esté con ustedes y también mi amor para con ustedes. Ese amor de un padre a sus hijos, un amor incondicional, un amor que le busca, que le exhorta, que le levanta y que le confronta. Te animo a amar al Señor Jesús, a portarte varonilmente, a ser alguien esforzado en todo lo que hagas y emprendas. Te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor.